Tardes a todos los presentes en esta sala. El día de hoy, 11 de noviembre del 2022, damos inicio a la audiencia pública en el caso del MOM y familiares versus la República de Cisjordania. Daremos la palabra a representación de las presuntas víctimas para que presenten sus hechos y pretensiones. Buenos días para todos, mi nombre es Yurani Paola Calderón Vargas, abogada egresada de la Universidad de la Gran Colombia y me encuentro en representación de las víctimas. En primer lugar, daremos algunas cuestiones generales de la República de Cisjordania. Cisjordania es un país unitario y presidencialista que se encuentra ubicado en América Central. Tiene aproximadamente 900.000 kilómetros cuadrados de extensión y cuenta con 12 millones de habitantes. Tiene 6 departamentos, en uno de ellos su capital es la ciudad de La Esperanza, donde tuvieron lugar los hechos del presente caso. También tenemos en cuenta que Cisjordania es parte de todos los instrumentos interamericanos, particularmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde el 7 de enero de 1983 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de septiembre de 1995. Asimismo, es parte del protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador, desde el 18 de marzo del 2007. Referente a la situación de las víctimas en los hechos del caso, al momento de los hechos, Mauricio Osorio Mendoza tenía 13 años de edad, cursaba séptimo grado de bachillerato y vivía con su madre Carolina Mendoza y su hermana Sara, quien tenía 16 años de edad, en la ciudad de Esperanza. Mauricio y Sara pasaban los fines de semana con su padre Rodrigo, ya que sus padres eran divorciados cuando Mauricio tenía 3 años de edad. Mauricio estudiaba en el Colegio Sagrado Corazón, mixto, católico y de naturaleza privada. Aproximadamente a mediados del 2011, el señor Rodrigo Osorio empezó a percatarse de que Mauricio tenía ciertos comportamientos que su forma de vestir y actuar se parecía demasiado a la de su hermana, eran un poco afeminadas. Esa misma semana, Mauricio le respondió que unas semanas atrás acudieron a su institución educativa, el Ministerio de Educación, a dar ciertas charlas sobre educación sexual durante un día completo, en las cuales se hizo alusión a la identidad de género y diversidad sexual. Al terminar la conversación con su hijo, el señor Rodrigo, llamó telefónicamente a su ex esposa, ya que se sentía preocupado por la situación actual de Mauricio. Entonces, entre los dos acordaron hablar con el rector y reunirse. El rector igualmente les informó a los padres que contaban en la escuela con una psicóloga, la señora Juliana Flores. Juliana Flores prometió apoyar a su hijo en su crisis de identidad. Además, el rector mencionó que la escuela estaba en contra de cualquier forma de bullying o acoso escolar relacionado con la orientación sexual o la identidad de género. Posteriormente, señaló que él personalmente se encontraba muy preocupado con los contenidos de dicha charla, de dicha jornada, incluyendo un libro que les fue repartido a los estudiantes, pues en él contenía ideales que, según él, iban en contra de los ideales de Dios. Agregó que de todas maneras, tan pronto había conocido el libro que les fue repartido a sus estudiantes, convocó de emergencia a los y las docentes de religión y biología para darles expresas instrucciones de indicar a sus estudiantes que lo que se les dijo en el taller y en el libro es lo que piensan las personas ateas. Unos días después y siguiendo el consejo posterior de sus padres, Mauricio llamó a la psicóloga a pedir una cita. La psicóloga se la aceptó, Juliana Flores empezó a entablar conversaciones con él y le generó cierta confianza diciéndole que las confusiones sobre roles sexuales y de género en la adolescencia eran muy comunes y que ella lo iba a ayudar a pasar y a atravesar por este periodo de crisis de identidad. En ocasiones posteriores, Sara decidió conversar con él y Mauricio le confesó que desde hace algunos años había experimentado sensaciones y pensamientos que lo llevaban a considerar que algo estaba mal con él porque no se sentía tan hombre, se sentía un poco más mujer de lo que pensaba. Mauricio también le dijo a su hermana que cuando se miraba al espejo quería con todas sus fuerzas verse como una mujer, como lo que él realmente se sentía. También le dijo a la psicóloga Flores que estaba convencida de que se trataba de una crisis temporal de la adolescencia.
y que poco a poco saldría de dicha crisis. Unos días después, Jaime, quien había entablado una fuerte amistad con Mauricio, lo vio retirarse inesperadamente del salón de clases. Entonces este fue a buscarlo, lo encontró en el baño llorando, y uno de los amigos de Mauricio, Lucas, se encontraba en ese baño. Jaime le preguntó a Mauricio qué era lo que le sucedía, y Mauricio le dijo que intentaba luchar en contra de lo que sentía, pero que cada vez se sentía más identificado como mujer. A lo que Lucas, que se encontraba en el lugar, manifestó despectivamente diciéndole Mauricia, y la amenazó con difundir en todo el colegio lo que había escuchado. Entonces Lucas le pidió una suma equivalente a $200 estadounidenses para el día siguiente a la presentación de los hechos, cosa que a pesar de intentar, Mauricio no consiguió. Lucas esa misma noche envió un correo electrónico a más de 100 direcciones de estudiantes del Colegio Sagrado Corazón. El asunto de dicho mensaje era: conozcan a Mauricio Osorio Mendoza, y contenía una foto de Mauricio modificada a través de un programa de computador que le incorporó pelo largo, maquillaje a la foto, así como una viñeta repitiendo lo que Mauricio le había dicho a su amigo Jaime. A partir de ese momento y durante la semana siguiente, Mauricio fue objeto de burlas a través de múltiples medios, recibía insultos escritos y en 2 ocasiones incluso fue golpeado por sus compañeros estudiantes. Terminó con un hematoma y fue golpeado varias veces con puños en la cara. También tuvo un dolor abdominal, ya que fue consecuencia de las múltiples patadas que le propinaron en esta parte, lo cual llevó a los padres de Mauricio a identificar que él estaba siendo víctima de violencia en su escuela. Ellos acudieron a la Procuraduría de Derechos de la Niñez para solicitar orientación, y allí la funcionaria tomó nota de la información y les indicó que frente a estas situaciones, primero se debía de acabar con el debido proceso en la escuela. Si la escuela no remitía una respuesta efectiva, la Procuraduría sí podía entrar a intervenir. Durante esta semana, Mauricio sufrió de insomnio, comía muy poco y tuvo un ataque de pánico, por lo que tuvo que ser llevado a emergencias. Pasada una semana, la psicóloga Flores llamó a Mauricio a su casa y le informó que el rector ya había tomado las medidas necesarias con las personas quienes violentaron su integridad, pero que él debería de volver a clases y que contaría con todo su apoyo. El lunes 2 de octubre del 2011, Mauricio salió de su casa caminando hacia su colegio, que quedaba a pocas cuadras, y tras haber caminado una cuadra decidió lanzarse a un bus de transporte público, muriendo inmediatamente. Unos días después, su hermana Sara encontró una nota de fecha de 2 de octubre del 2011 que decía: mamá, papá y Sara, les pido perdón, no sé quién soy, solo sé que este mundo no es para mí. Buenos días, mi nombre es Laura Natalia Herrera Prado, abogada egresada de la Universidad de la Gran Colombia, y me encuentro en representación de las víctimas. En este caso vamos a tener en cuenta algunas consideraciones respecto al procedimiento legal interno que se hizo primero. El 19 de noviembre de 2011, Carolina Mendoza y Rodrigo Osorio, asistidos por la organización Arcoiris, interpusieron una denuncia contra Erasmo San Miguel y Juliana Flores ante la Fiscalía número 7 de la Ciudad de Esperanza por el delito de encubrimiento respecto de lesiones personales y el delito de homicidio culposo, alegando que tanto el rector como la psicóloga encubrieron los graves actos de violencia de los que fue víctima su hijo. Además, que ambas personas fueron negligentes al no brindarle la asistencia debida a su hijo, siendo previsible que podía encontrarse en riesgo de atentar contra su vida o integridad personal. Indicaron que, contrario a ello, la actuación de ambas personas profundizó en la presión que ya venía enfrentando, amenazándolo incluso con ser castigado por Dios. La investigación penal se abrió formalmente el 22 de noviembre de 2011 y la etapa de instrucción tuvo una duración de 1 año y 2 meses. Y el 15 de enero del 2013, la Fiscalía número 7 de la Ciudad de Esperanza emitió resolución inhibitoria, mediante la cual determinó no contar con elementos suficientes para proferir resolución de acusación contra Erasmo San Miguel y Juliana Flores. Los padres de Mauricio interpusieron recurso de apelación contra la resolución inhibitoria. A solicitud de la Procuraduría de los Derechos de la Niñez, excepcionalmente se celebró una audiencia sobre el recurso de apelación.
La Fiscalía Superior número 9 a nivel nacional decidió el recurso el 3 de enero de 2014, ratificando en todos sus términos la resolución inhibitoria. Además, reiteró lo identificado por su anterior jerárquico en cuanto a las determinaciones en la vía penal, en forma alguna excluyen las posibles sanciones disciplinarias individuales o institucionales que pudieran establecerse con relación a los hechos del caso y posibles acciones civiles contra el colegio. Pasados varios días, el 4 de marzo, asesorados por la organización Arcoiris, decidieron interponer dos acciones judiciales el 18 de abril de 2014. La primera fue una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías Constitucionales contra el decreto ejecutivo número 2810. La segunda fue una acción de nulidad de la resolución 3 de 15 de marzo de 2011 del Ministerio de Educación ante el Tribunal Administrativo número 1 de la Ciudad de Esperanza. En ambas acciones argumentaron que tanto el decreto como la resolución fueron emitidas por el Poder Ejecutivo sin que se adoptaran las medidas necesarias y diferenciadas para abordar situaciones en las cuales las disposiciones de dichos instrumentos pudieran entrar en tensión con el derecho a la libertad religiosa. La acción de inconstitucionalidad fue resuelta desfavorablemente por el Tribunal de Garantías Constitucionales del 15 de diciembre de 2014. Por su parte, la acción de nulidad fue resuelta desfavorablemente por el Tribunal Administrativo número 1 de la Ciudad de Esperanza el 18 de diciembre de 2014. Posteriormente, se procedió a hacer un trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual le asignó el número P190815. El Estado de Cistronia señaló que los recursos internos fueron agotados de manera indebida y cuestionó además la presentación oportuna de la petición. La Comisión emitió su informe de admisibilidad número 3416 de 17 de mayo del 2016. Tras la notificación de dicho informe, se otorgaron los plazos reglamentarios para que la parte peticionaria primero y el Estado de Cistronia después presentaran sus observaciones adicionales sobre el fondo. El Estado argumentó que no es responsable internacionalmente, pero que en todo caso, y ante el lamentable suceso, tras el informe de admisibilidad, creó un grupo interinstitucional e interdisciplinario con la finalidad de revisar la política en materia de acoso escolar y educación sexual con miras de perfeccionarla. El 29 de marzo de 2017, la Comisión aprobó su informe de fondo número 2217, declarando la responsabilidad internacional de la República de Cistronia por la violación de los derechos establecidos en los artículos 4, 5, 11, 12, 19, 24, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. También declaró la responsabilidad por la violación del artículo 13 del Protocolo de San Salvador. Asimismo, la Comisión formuló las respectivas recomendaciones. Este informe fue notificado a las partes el 2 de abril de 2017. Posteriormente, en consulta con la parte peticionaria, se tomó la decisión de que el nombre del caso quedara como MOM y Familiares versus la República de Cistronia, con la finalidad de resguardar cualquiera que hubiese sido la decisión de Mauricio sobre su nombre acorde a su identidad de género. Teniendo en cuenta todo lo anterior, los asuntos preliminares respecto a la admisibilidad, tenemos que en representación del ejercicio legítimo de su derecho de defensa, nos amparamos en las disposiciones contempladas en los artículos 25.1, 40 y 42.4 del reglamento vigente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actuando en nuestra condición de representantes de las presuntas víctimas, comparecemos muy respetuosamente ante esta judicatura, interponiendo nuestro escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. En este sentido, previo a desarrollar la defensa técnica de los aspectos de fondo relacionados con las presuntas violaciones de derechos humanos, esta representación se pronunciará en cuanto a la competencia que ostenta este Tribunal Interamericano para conocer la presente causa y acto seguido formulará sus observaciones respecto a los cuestionamientos. Concluimos que este tribunal es competente retiene personae, ya que la CIDH goza de legitimación activa en los términos del artículo 61.1 de la Carta Americana de Derechos Humanos, para someter un caso a decisión del Tribunal Interamericano que involucre violaciones a los derechos humanos. Asimismo, Cistronia es sujeto pasivo en los términos del artículo 62.1 del mismo instrumento, en virtud que aceptó como obligatoria y de pleno derecho la competencia contenciosa de la Judicatura Interamericana. Por todos los argumentos de facto y de jure esgrimidos, muy respetuosamente, esta representación solicita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la declaración de responsabilidad internacional del Estado de Cistronia por incumplir sus obligaciones internacionales de respeto y garantía en cuanto a los artículos anteriormente mencionados, en menoscabo de MOM y familiares. Todos ellos
relacionados con los artículos 1.1 y 2 de la Carta Americana de Derechos Humanos, teniendo en consideración igualmente la violación de los artículos 1, 2, 3, 5, 12 y 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En vista de la existencia de un nexo causal entre los hechos y el daño generado a su menor de edad y sus familiares, los cuales deben ser considerados partes agraviadas. Por tanto, solicitamos la adopción de todas las siguientes medidas de reparación en base al artículo 63.1 de la Carta Americana de Derechos Humanos. En primer lugar, medidas de rehabilitación debido a la situación de facto. Solicitamos que se les brinde a los familiares de MOM un completo tratamiento médico en aspectos psicológicos que les permita recuperar la estabilidad emocional, psíquica y lo que resta de su unidad familiar, el cual sea costeado en su totalidad por Sistronia. En segundo lugar, medidas de satisfacción. El Estado de Sistronia debe realizar un acto público en el cual manifieste el reconocimiento de la responsabilidad internacional y disculpas públicas dentro de los posteriores a la emisión de la sentencia. La República de Sistronia debe publicar el resumen de la sentencia condenatoria emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el periódico oficial del país y en aquellos de mayor circulación nacional por un intervalo de cada 2 semanas por el periodo de 9 meses. Medidas de garantía de no repetición. El Estado de Sistronia debe impulsar programas de capacitación y formación para todo funcionario o servidor público que en ejercicio de sus funciones tenga contacto con personas con diversidad sexual. Los programas deben ir dirigidos al cumplimiento de estándares internacionales. Se solicita la reestructuración adicionalmente de los programas estatales de educación sexual y apoyo psicológico del Estado de Sistronia, con la finalidad de otorgar una protección a las personas de género diverso, de conformidad con la Carta Americana de Derechos Humanos e instrumentos ratificados por Sistronia. En cuarto lugar, la indemnización compensatoria. Para concluir esta representación, se solicita una indemnización monetaria integral para las víctimas que comprenda lo siguiente. El daño material, el cual debe incluir el daño emergente. En este concepto, nuestros representantes han gastado los pocos recursos económicos con los que contaban para presentar recursos y demandas a las cuales no se les dieron respuestas de manera satisfactoria, considerando justo que los familiares reciban una cantidad de $3.000 estadounidenses, tomando en cuenta el sufrimiento causado. El daño inmaterial causado por la muerte de MOM y daños psicológicos causados a sus familiares, ya que durante su tiempo en Sistronia, MOM y sus familiares fueron objeto de acciones discriminatorias, aunado a haber vivido eventos completamente homofóbicos por parte de la población, lo cual ha generado un menoscabo íntegro en la humanidad de estas personas. Por lo tanto, nos parece propicio que se les otorgue una indemnización de $5.000 a cada una de las víctimas sobrevivientes, o una cifra más elevada según el criterio de equidad y razonabilidad que emite la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia condenatoria. Daremos ahora la palabra a los representantes del ilustre Estado para que presenten sus hechos y excepciones preliminares y alegatos de fondo. Buenas tardes a los honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de víctimas. Me presento, mi nombre es Angélica María Álvarez Osorio, soy consultora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los hechos relevantes, bueno, nos vamos a dirigir al menor como MOM. MOM tenía 13 años de edad, vivía con su madre Carolina Mendoza y su hermana Sara en la ciudad de Esperanza, departamento de Libertad, y se encontraba cursando 7º grado de bachillerato en el Colegio Católico de carácter privado Sagrado Corazón. A partir de septiembre del 2011, MOM fue víctima de acoso escolar a nivel psicológico y físico por parte de sus compañeros de estudio como consecuencia de su identidad de género. Frente a esta situación, la institución decidió excusar la asistencia del estudiante una semana mientras investigaban la situación. El lunes 2 de octubre del 2011, luego de un severo llamado de atención del rector a quienes lo habían golpeado y acosado, MOM decidió de regreso a su colegio lanzarse a un bus de transporte público que andaba a gran velocidad y causando la muerte inmediatamente. El Ministerio de Educación tenía prevista la primera visita de fiscalización al Colegio Sagrado Corazón conforme al decreto ejecutivo 2810 para el 11 de noviembre del 2011. A partir del planteamiento efectuado se produce a realizar el análisis de las cuestiones de competencia y admisibilidad, por lo cual proponemos como excepción preliminar la falta de agotamiento de los recursos internos. El 19 de noviembre del 2011, los padres de MOM, asistidos por la organización Arcoiris, interpusieron una denuncia contra Erasmo San Miguel y Juliana Flores ante la Fiscalía número 7 de la ciudad de Esperanza
por el delito de encubrimiento respecto a lesiones personales y el delito de homicidio culposo, alegando su negligencia al no brindarle la asistencia debida a su hijo, siendo previsible que podía encontrarse en riesgo de atentar contra su vida o integridad personal. El 15 de enero del 2013, la Fiscalía emitió resolución inhibitoria mediante el cual determinó no contar con elementos suficientes para proferir resolución de acusación. Por tal motivo, los padres de MOM interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto el 3 de enero del 2014 y ratificado en todos sus términos la resolución inhibitoria. El 18 de abril de 2014, los padres de MOM, asesorados por la organización Arco Iris, interpusieron ante el Tribunal de Garantías Constitucionales acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 2810 y acción de nulidad contra la Resolución 3 del 15 de marzo del 2011 del Ministerio de Educación ante el Tribunal Administrativo número 1 de la Ciudad de Esperanza. La acción de inconstitucionalidad fue resuelta desfavorablemente el 15 de diciembre del 2014. En su decisión, el tribunal señaló que la acción no constituye la vía adecuada para impugnar posibles omisiones en materia política pública. El 18 de diciembre del 2014, la acción de nulidad fue resuelta desfavorablemente. En su decisión, el Tribunal Administrativo consideró que la acción fue interpuesta de manera extemporánea. Esta decisión fue apelada argumentando que era responsabilidad del Estado difundir una resolución tan importante y con tan drástico efecto en la educación de sus hijos. El 5 de enero del 2015, la Sala Administrativa Suprema de la Corte de Justicia ratificó la decisión del Tribunal Administrativo indicando que la resolución fue debidamente difundida a través de su publicación en 2 sitios web del Poder Ejecutivo. Y que no es responsabilidad del Estado la omisión en la que pudieran incurrir las escuelas en cuanto a su rol de informar a los padres o madres de familia sobre tales procesos. Por falta de agotamiento de los recursos internos, el artículo 46.1 de la Comisión Americana de Derechos Humanos dispone que para determinar la admisibilidad de una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, artículo 44 y 45 del CADH, es necesario que se hayan interpuesto y agotado recursos internos de acuerdo a los principios de subsidiariedad y complementariedad que rigen el sistema, tal como lo promulga el preámbulo de la Convención. La protección otorgada por el SIDH es la naturaleza coadyuvante o complementaria que le ofrece el decreto interno de los Estados americanos. Lo anterior con el propósito de brindar el respectivo amparo estatal a la oportunidad de declarar la violación y reparar el daño ocasionado por sus propios medios. Inmediatamente las presuntas víctimas acudieron ante la jurisdicción penal con la intención de denunciar la responsabilidad del señor Erasmo San Miguel y la señora Juliana Flores, rectora y psicóloga de la institución educativa Sagrado Corazón. Sin embargo, no fue posible agotar en su totalidad este recurso, en tanto el fiscal encargado no contaba con los materiales probatorios suficientes para continuar con el proceso. En este punto es importante resaltar que no se trató de una decisión dolosa que buscara impedir el agotamiento de los recursos internos por parte de los presuntos lesionados, sino por el contrario, fue resultado de un diligente actuar de la Fiscalía en el que recolectaron 150 testimonios de entre estudiantes y docentes, las indagatorias a las 2 personas inculpadas y más de 10 pericias de expertos en materia de diversidad sexual y de género. Además, la Fiscalía ordenó todas y cada una de las diligencias probatorias solicitadas por los padres de MOM y las sugeridas por la Procuraduría de los Derechos de la Niñez. Ahora bien, aunque las presuntas víctimas incoaron acción de inconstitucional contra el Decreto Ejecutivo 2810, este no era recurso idóneo para reclamar la protección de su derecho a la libertad de conciencia y religión. Adicionalmente, frente a la acción de nulidad del derecho a la acción de nulidad contra la resolución 3 del 15 de marzo del 2011 del Ministerio de Educación y su respectiva apelación, se tiene que los peticionarios iniciaron la acción extemporánea, por lo cual la decisión del Tribunal Administrativo les resultó desfavorable. Conforme a ello, es pertinente recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos bien ha expresado ante la efectividad de sus recursos no se evalúa la función de una producción de un resultado favorable. En esa misma línea se recuerda que la competencia contenciosa de la Corte no tiene por objeto la revisión legal de las normas nacionales en abstracto, sino es ejercida para resolver casos concretos en que se alegue que un acto del Estado ejecutado contra personas determinadas
es contrario a la Comisión Americana de Derechos Humanos. Así pues, los peticionarios tenían a su disposición un recurso administrativo eficaz con el cual reclamar la reparación directa del daño y los perjuicios materiales e inmateriales que consideren fueron ocasionados por la acción u omisión del Estado o sus garantes y exigir las medidas de representación integral que consideren pertinentes. No obstante, las presuntas víctimas las presuntas víctimas desistieron voluntariamente de dicha acción y así lo expresó ante la Procuraduría de los Derechos de la Niñez, entidad que siempre estuvo dispuesta a brindar su acompañamiento y asesoría en los procesos de las presuntas víctimas, tenían la facultad de instaurar. Por lo anterior, el Estado de Cristonia solicita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la inadmisibilidad del caso, toda vez que las presuntas víctimas, a pesar de contar con el acompañamiento de la autoridad estatal y por lo tanto tener a su alcance la información necesaria, no agotaron adecuadamente los recursos disponibles en el derecho interno, pese a que los miembros configuraron los medios idóneos y eficaces para proteger sus derechos. Un saludo a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de las víctimas. Me presento, mi nombre es Laura Sofía Saltana, soy consultora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Cistronia. El Estado desea iniciar su intervención manifestando una vez más su compromiso a favor de la defensa y promoción de los derechos humanos y por ello lamenta el acoso escolar al que fue sometido el menor M.O.M., hecho que en ningún momento hemos controvertido. El informe de fondo número 2217, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, atribuye la responsabilidad al Estado por la presunta vulneración de los artículos 4, 5, 8, 11, 12, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se destaca el derecho a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, así como la violación del artículo 13 del derecho a la educación del Protocolo de San Salvador, en perjuicio de los familiares de M.O.M. Por tanto, el Estado de Cistronia procederá a argumentar la ausencia de responsabilidad en los hechos acontecidos al no verificarse el incumplimiento de una obligación internacional. Cistronia reitera su actuar diligente en vía de proteger y garantizar los derechos humanos de sus habitantes y niega por completo que su conducta pueda configurar tolerancia o complicidad con particulares que atentan contra estos. Frente al derecho a la vida, el tribunal también ha sido enfático en que no cualquier situación de riesgo al derecho a la vida puede ser imputable a un Estado, sino que las obligaciones positivas de los Estados deben interpretarse de forma que no se imponga a las autoridades una carga imposible o desproporcionada, lo que implica poner a consideración las circunstancias particulares en cuanto al modo en que el Estado tuvo conocimiento de los hechos, centrándose en las denuncias hechas o en la posibilidad de interponer denuncias por parte de personas vinculadas a las víctimas. Debe entonces precisarse que los padres del menor, quienes eran los que tenían conocimiento de la presión psicológica y los sufrimientos físicos que estaba experimentando su hijo en los días anteriores a su fallecimiento, no comunicaron dicha situación a ningún funcionario público ni a ningún funcionario de la entidad privada educativa en donde éste estudiaba, sino que tampoco solicitaron asistencia social, aun cuando de parte de la Procuraduría de los Derechos de la Niñez recibieron orientación sobre el proceso regular, las medidas administrativas que si deseaban podían instaurar ante el Ministerio de Educación y por supuesto el acompañamiento social y psicológico que podían recibir de la misma. Por lo tanto, no era previsible para los funcionarios la existencia de un riesgo real e inmediato que pudiese ser evitado con su intervención. Por las razones expuestas, el Estado de Cistronia reconoce que el derecho a la vida de todos los individuos es un valor básico e indispensable y lamenta que hechos como los acontecidos en el presente caso ocurran dentro de su territorio,
No obstante, se concluye que no es responsable de las afectaciones del derecho a la vida, puesto que lo ocurrido estaba fuera de la órbita de su conocimiento. No era evidente la existencia de un riesgo real e inmediato, ni tampoco era posible identificar que este riesgo pudiese provenir de un posible agresor, lo que impidió tomar medidas concretas. Frente a la integridad personal, la Corte Interamericana ha expresado que existe una conexión entre este derecho y la autonomía personal, lo cual exige por parte del Estado asegurar y respetar las elecciones hechas de forma libre y responsable, garantizando el acceso a información para que las personas tomen decisiones informadas respecto de su cuerpo y salud. La obligación en cabeza de Cistronia implica organizar sus estructuras gubernamentales para prevenir las violaciones de los derechos humanos, investigar seriamente los hechos acontecidos, asimismo poder identificar a los responsables, imponer las sanciones correspondientes y poder brindarle a las posibles víctimas una reparación integral. Sin embargo, la obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado. Así pues, en el caso sublite, Cistronia, en su deber de proporcionar las condiciones dignas de vida a sus habitantes y en especial de los niños, niñas y adolescentes en su ámbito escolar, implementó una política pública que busca adoptar todas las medidas necesarias para evitar cualquier forma de acoso escolar relacionado con la orientación sexual o la identidad de género en escuelas públicas y privadas, brindando tanto a estudiantes como docentes y administrativos las herramientas para afrontar y superar ese tipo de situaciones, así como ejercer una debida fiscalización a las entidades educativas para verificar el cumplimiento de esas medidas al interior de sus instituciones. Infortunadamente, el menor MOM estuvo expuesto a diversas afectaciones físicas y psíquicas por el comportamiento de sus compañeros, pero además también su integridad moral se vio afectada por las directrices del colegio y por las creencias religiosas de sus padres. No obstante, debe precisarse que un Estado no puede ser responsable por cualquier acto u omisión de un particular que tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos humanos, sino que, como se mencionó anteriormente, debe atenderse a la concreción de las obligaciones de garantía frente a las cuales el Estado de Cistronia ha actuado con diligencia. Lamentablemente, la prevención de la no discriminación dentro de cada núcleo familiar resulta ser una carga desproporcionada para el Estado de Cistronia, como se evidencia en el presente caso, en donde la presión psicológica y moral ejercida por los familiares fue uno de los posibles factores que conllevaron a la dolorosa decisión del menor de suicidarse. Finalmente, frente a las garantías judiciales y la protección judicial, el Estado de Cistronia ha establecido dentro de su ordenamiento jurídico los recursos eficaces y las garantías generales para hacer efectivo el acceso a la administración de una justicia autónoma e independiente, como fue expuesto en las excepciones preliminares. Asimismo, se han establecido y resuelto dentro de un plazo razonable. Se tiene entonces que los peticionarios no accedieron al recurso administrativo existente para atacar la decisión de la administración pública, y exigir la reparación integral por los perjuicios que en su consideración ésta les produjo. Pese a que los recursos incoados en la jurisdicción penal y la jurisdicción contenciosa administrativa no fueron resueltos a su favor, los peticionarios contaron con las herramientas necesarias para acudir a la justicia, asunto que se evidencia en el acompañamiento ofrecido por la Procuraduría de los Derechos de la Niñez, los recursos efectivos puestos a su disposición y la misma asistencia legal que hoy reciben por parte de sus representantes. Es necesario recalcar que en el proceso penal, la decisión inhibitoria del fiscal encargado no fue arbitraria ni tampoco constituye una omisión frente al deber de investigar. Por el contrario, como se relataron en los hechos, el funcionario se vio en la tarea de recolectar 150 testimonios de estudiantes y docentes, las indagatorias de las dos personas inculpadas, más de 10 pericias de expertos y expertas en materia de diversidad sexual y de género, y cada una de las diligencias probatorias solicitadas por los padres del menor y sugeridas por la Procuraduría, respetando así el debido proceso y el principio indubio pro reo,
por el cual, si no existen elementos probatorios suficientes para reprochar la responsabilidad de un individuo, debe presumirse su inocencia. En consecuencia, las presuntas víctimas tuvieron a su disposición recursos efectivos, idóneos, rápidos y sencillos para la óptima protección de los derechos, la garantía de un acceso real a la justicia y el desarrollo de las actuaciones judiciales de acuerdo a parámetros preestablecidos. Cistronia ha cumplido con su deber de proteger los derechos de sus habitantes, ha proporcionado la información necesaria y ha cumplido con su obligación de investigar ante las solicitudes hechas por los peticionarios, poniendo de precedente que, tal como lo explicó la Corte, se trata de una obligación de medio, por lo cual no necesariamente es incumplida por el solo hecho de que el resultado de la investigación no haya sido satisfactoria para los peticionarios. Por todas las razones de hecho y de derecho expuestas por esta representación, actuando dentro de las facultades expresamente conferidas en el artículo 42 del reglamento vigente de la Corte Interamericana y reservándose el derecho de ampliar o modificar este petitorio, de la manera más respetuosa, el Estado de Cistronia le solicita a la Honorable Corte Interamericana que, primero, se declare la inadmisibilidad total del caso respecto a la petición elevada por las presuntas víctimas, tras valorar las excepciones preliminares presentadas por Cistronia. Asimismo, proceda a darle el trámite convencional correspondiente y, en definitiva, resuelva conforme a derecho. Segundo, acepte y valore el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado. Y como tercera, que mediante sentencia definitiva se declare que no hay lugar a responsabilidad internacional de Cistronia por las presuntas violaciones sobre derechos humanos en relación con los artículos 4, 5, 8, 11, 12, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, al no verificarse el incumplimiento de alguna obligación convencional ni la imputabilidad para con el Estado de Cistronia. Se le concede el uso de la palabra a la representación de las presuntas víctimas para que hagan uso de sus derechos de réplica. Adelante. Referente a los asuntos legales relacionados con la Convención Americana de Derechos Humanos, entendemos que la responsabilidad internacional del Estado de Cistronia por la violación de los derechos consagrados en los artículos 1, 5, 8 y 19 de la Convención, en perjuicio de MOM y familiares. La responsabilidad internacional de un Estado se genera por la comisión de un hecho ilícito internacional cuya configuración implica la infracción de sus obligaciones internacionales. En ese sentido, el Tribunal Interamericano ha precisado que respecto del derecho a la dignidad, toda persona tiene derecho a gozar plenitud de integridad plena de sus garantías sin lugar a la discriminación de ningún tipo. Pues así se entiende que bajo las circunstancias en las que se encontraba la víctima, gran parte de los sucesos que desencadenaron finalmente el fallecimiento del menor incluyeron la participación de la entidad y de las personas que como autoridad intervinieron en el proceso previo y posterior con una inclinación social distorsionada debido a su condición sexual. Adicionalmente, se considera figura especial de protección a los niños y niñas, siendo estos parte fundamental del núcleo familiar y por el cual ellos mismos se encontraban amparados. No obstante, sigue siendo deber del Estado garantizar medidas que alcancen especialmente las problemáticas que pueden afectarles directamente, sin perjuicio de considerar la buena fe de la sociedad como pilar fundamental de esta cadena de protección, siendo que es el ámbito social el que permite su crecimiento de la misma manera. Es por esto que se tiene entendido que como parte del núcleo social principal, la institución educativa Sagrado Corazón tenía la obligación de brindar el apoyo pertinente a la situación sin intervención exclusiva de ninguna autoridad interna, para influenciar de alguna manera, haciendo uso de coacción de tipo religioso, por lo que la negligencia esencialmente se entiende efectuada desde el momento en que el instrumento por el cual se buscó brindar apoyo se encontraba fuertemente inclinado a una posición personal y no objetiva. Teniendo en cuenta que parte del daño ya había sido efectuado, la misma institución no atendió nuevamente de manera pertinente, ya que a modo de solución solo se restringió a la víctima de sus actividades particulares. De la misma manera, tal como lo señala el texto aquí citado, nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada
en su correspondencia. Bajo conocimiento de la institución educativa se entiende permisiva la omisión de esta. Retomando la teoría de atribución de la responsabilidad internacional, para la configuración del elemento objetivo es necesario que el hecho contravenga obligaciones asumidas internacionalmente. En el CIDH, una de las obligaciones específicas es la prevención. Esto implica que el Estado, en su posición de garante, debe tomar medidas legislativas, administrativas y judiciales, además culturales, necesarias para evitar violaciones en los derechos humanos. Específicamente en este caso se tiene conciencia que pasados los hechos, la familia acudió al sistema interno, procurando implementar medidas para la no repetición, teniendo como base que la ocurrencia del hecho sucedió bajo una ausencia de intervención estatal y que por ello, a pesar de no lograr la reparación del daño, sí puede asentarse como un precedente válido y necesario para la fundamentación que reprima una sucesión familiar en el futuro. Agradecemos a la representación del Estado de Citronia y a la representante de las presuntas víctimas su comparecencia y participación en la presente audiencia y el nivel de debate desarrollado. Queda levantada la sesión.